pero si son ustedes, los estaba esperando. Soy Lord Teohana, y en esta ocasión quiero hablarles de una época llena de oscuridad y misterio, un momento de la historia donde la religión y la fe eran una cosa muy seria, y me refiero al fabuloso mundo de las cruzadas. ¿Eh? Esperen un momento. Sí, gracias. Veamos. Primera cruzada de los pobres, milagros y curaciones. Vaya, cruzada por todo el país. Wow, predicadores brasileños. Al parecer estas cosas nunca pasan de moda. Pero bueno, al menos ahora tengo una buena excusa para hablarles de la primera cruzada de los pobres. La historia comienza en el año de 1095. Una lluvia de meteoros llena el cielo, y la gente en sus casas se sorprende temerosa. Para muchos es una señal divina. Pero, ¿qué quería decir esa señal? Había un hombre en las montañas que decía saberlo. Se trataba de Pedro el Ermitaño, un monje que comenzó a predicar que el juicio final estaba cerca, y que Jesús le había dicho que solo había una manera de que todos podían salvar sus almas y limpiar sus pecados. Sí, adivinaron, ir a salvar Jerusalén de los malvados musulmanes. Además, Pedro el Ermitaño decía tener una carta que le había dado el propio Jesús, y que éste le había dado poderes milagrosos y curativos para quienes creyeran en él. Era algo así como el primer showman predicador milagroso de la historia. Lo cierto es que Pedro el Ermitaño era un excelente orador, carismático y con vestimenta muy humilde. Además, aquello de lo milagroso parecía ser muy en serio, pues las personas hacían grandes filas tan solo para tocar sus vestimentas o escuchar alguna de sus palabras. E esse paletó está aceso porque ele é consagrado a Deus, porque a Bíblia diz que os santos tudo consagra a Deus. Quando passar o paletó, o demônio vai cair. Pero el carisma no lo era todo. Ese mismo año se presentaron otras señales, como un eclipse lunar, un cometa y una especie de aurora boreal que se dejó ver en el cielo. Además que apareció un misterioso brote de ergotismo. En ese entonces al ergotismo se le conocía como la enfermedad del fuego sagrado, y era una manifestación diabólica que contaminaba los alimentos y las almas de quienes los consumieran. Los infectados sentían en carne propia los fuegos del infierno, para después convertirse en demonios enloquecidos que se comían a las demás personas. Así que imaginen esto, comienzan a pasar cosas raras en el cielo. Llega un tipo milagroso a decir que el apocalipsis está cerca y que todos deben de abandonar sus casas para ir a Jerusalén para limpiar sus pecados. Entonces comienzan a pasar cosas aún más raras en las alturas, y de pronto una plaga de comida tóxica que despierta demonios devora hombres aparece en sus hogares. Ok, si lo ponemos desde una perspectiva medieval, es bastante coherente irse del lugar. La cruzada de Pedro el Ermitaño rápidamente se hizo famosa, especialmente entre los pobres que lo seguían no solo con la esperanza de salvar su alma, sino también con la promesa de obtener riquezas en las lejanas tierras. Así comenzó a crecer el número de personas que se unía a la cruzada, comenzando por España y avanzando a Francia, donde Pedro el Ermitaño conocería a Walter Saint-Savoy, o mejor conocido como Walter el Indigente. Aunque al parecer en esa época les gustaba aquello de los apodos, porque Walter en realidad no tenía mucho de indigente. Walter era un caballero de clase baja, pero su carisma le hizo ser el segundo al mando de la cruzada, por lo que Pedro el Ermitaño le dejó al mando mientras iba a predicar su mensaje a Alemania. Muy bien, Walter el Indigente, tendrás que esperar aquí hasta que vuelva con los alemanes. Ten cuidado y no vayas a hacer ninguna locura. Te he dicho que solo me llamo Walter. Claro, Walter el Indigente, no te preocupes, tú espérame aquí. ¿Que no me escuchaste? Te he dicho que no me llames así. Como digas, Walter el Indigente, no tardo. Era evidente que Pedro el Ermitaño y Walter el Indigente tenían sus diferencias. ¡Y que no me digan así! Sí, como digas, Walter el Indigente. Walter el Indigente no estaba dispuesto a esperar mucho tiempo a Pedro el Ermitaño, así que sin pensarlo, se marchó un par de semanas más tarde hacia Tierra Santa. Señor, ¿no cree que sería mejor esperar a Pedro el Ermitaño e ir todos juntos a Tierra Santa? ¡Claro que no! ¿Acaso quieres esperar más tiempo y ver cómo nos alcanzan los demonios devorahombres? ¿Acaso quieres que te coman a ti y a toda tu familia? ¿Acaso quieres que nos coman a todos? Está bien, señor Walter el Indigente, yo solo decía. ¡Y que no me digan así! Eran más de 20.000 las personas las que comenzaron su camino. Los aldeanos, sin armas ni preparación militar, avanzaban sin problemas.
Atravesaron las tierras de Hungría, pero al llegar al reino de Belgrado, los cruzados comenzaron a asaltar pueblos y ciudades enteras. Fue entonces que comenzaron a ser temidos, y las ciudades siguientes preferían dar asilo y comida a los cruzados con tal de que no los asaltaran, así que sin muchos problemas llegaron a la gran Constantinopla meses más tarde. Solo imaginen la sorpresa del emperador Alejo I Comneno al ver a tanta gente llegar de pronto, pero decidió ser sabio y dar asilo a los cruzados. Lo que él no sabía era que se aproximaba otro grupo aún más numeroso. Cuando Pedro el Ermitaño regresó a Francia y vio que Walter ya no estaba ahí, no le quedó otra alternativa que iniciar el camino por su cuenta. Parecería que esta cruzada sería pacífica, pero en esta ocasión ni los húngaros se salvaron de los cruzados. ¿Cuánto cuestan ese par de zapatos, buen hombre? Son baratos, cuestan 5 monedas. Ese es un robo, le doy 3. Bueno, se los daré en 4 monedas. ¡Jamás! Es usted un estafador. Le daré 3 monedas y nada más. En ese caso puedo darle otros que sí pueden costar 3 monedas. ¿Acaso está loco? Con esos zapatos no podré correr de los demonios devorahombres que nos persiguen. ¡Demonios devorahombres! ¿Dónde? ¡Oh! Al parecer los cruzados eran muy sensibles a las provocaciones. El incidente costó la muerte de más de 4000 húngaros. Y al avanzar, el ejército de Belgrado decidió hacerles frente, pero no pudieron hacer nada contra 40.000 cruzados. Así que mejor decidieron escoltarlos a la ciudad de Constantinopla y llevar todo en paz. Ya se han de imaginar la sorpresa del emperador Alejo I Comneno al ver llegar una gran marabunta humana a su ciudad, y más aún al enterarse que se dirigían hacia Jerusalén. El emperador tenía un gran dilema. Dios, dime qué hacer. No los puedo tener en la ciudad, pero tampoco puedo dejarlos ir a una muerte segura. Por favor, dame una respuesta. Señor, nos marchamos de la ciudad. La gente está inquieta y la verdad ya nos comenzamos a aburrir. Así que bueno, nos vamos a Jerusalén. Así que se puede pensar en una gran solución o esperar a que las cosas se resuelvan solas. Los temores del emperador se hicieron realidad. Los cruzados entraron en conflicto y dejaron de reconocer a Pedro el Ermitaño y a Walter el Indigente como sus líderes. Los franceses e italianos formaron un bando, y los alemanes otro que inmediatamente comenzó su camino hacia la ciudad de Cerijordán. Los cruzados alemanes tomaron la ciudad, pero no pasó mucho tiempo para que los turcos la recuperaran y encerraron a los invasores al cortarles el suministro de agua. Los supervivientes tuvieron la opción de convertirse al Islam y salvar sus vidas. Otros, aferrados a su fe, prefirieron morir. Por otro lado, el grupo de cruzados franceses estaba de camino hacia la ciudad de Nicea, pero los cruzados desarmados y sin preparación militar no pudieron hacer mucho contra el ejército. En la batalla, Walter el Indigente perdió la vida, mientras que Pedro el Ermitaño huyó del lugar antes de la batalla con la excusa de ir a buscar refuerzos con los que jamás regresó. Poco más de 300 sobrevivieron, y serían ellos quienes contarían la historia de la Cruzada de los Pobres, y se darían cuenta que justo detrás de ellos venía la primera cruzada del Papa, con montones de caballeros armados hasta los dientes. Y con esto hemos aprendido una valiosa lección, que es no hacer caso a las supersticiones por más malvadas o alentadoras que estas parezcan, además de no hacer caso a ningún predicador que te pueda dejar abandonado a mitad de la nada. Soy Lord Teohana, y si lo puedo coleccionar, lo puedo explicar. Un momento, esto no lo voy a coleccionar.